aconsejaría a la gente que tome las precauciones, sobre todo a la gente de alto riesgo, ¿no? Bueno, fíjate, en mi caso, que tengo hace 54 años, nunca he tenido ningún tipo de afección de nada. La gente me pregunta dónde creo yo que me contagié y es imposible saberlo. Ya estamos aquí, buenas noches. Son la otra cara amable de esta crisis, quienes estuvieron muy grave y salieron adelante. Es el caso de Luis Manuel. Estuvo ingresado en el UBU, pero como no mejoraba, le mandaron a Valladolid para recibir una técnica médica que solamente se aplicaba allí y que le ayudó a vencer la COVID-19. 17 años después del accidente del Yak 42, el gobierno ha dado sepultura a los últimos restos hallados en Turquía en 2018. 20 de los fallecidos destinados en Burgos. Se cierra así uno de los capítulos más duros de la historia del ejército. Se les ha dado descanso en una cripta que hay, una pequeña cripta en la catedral castrense, porque las familias así lo pidieron, y mi homenaje, mi reconocimiento y mi cariño a todos ellos. Y esta mañana en el Ayuntamiento capitalino se ha dado el primer sí quiero del post-COVID. Con la entrada en fase 2 comienzan a celebrarse las primeras bodas. Solo la familia, nos dejaban hasta 15 personas, pero los amigos de fuera no han podido venir. Luego haremos otra celebración. En los próximos 15 días, por lo que me acaban de comentar en Secretaría General, hay 25 bodas. En deportes, los clubes de la Asobal se han levantado contra el nuevo formato de competición. La propuesta de la Federación de dividir el campeonato en dos grupos privaría al Villa de Aranda de disputar dos derbis ante León y Valladolid. El propio Ademar y el Barcelona amenazan con dejar la liga. Si no podemos empezar la competición con público en las gradas, nos podemos ir hasta un 30% de bajada en el presupuesto respecto a la temporada anterior. Si además estamos reduciendo un 15% de jornadas, pues bueno, el daño obviamente puede ser irreparable y puede haber clubes que se queden por el camino. Aunque haya llegado el 40 de mayo, no se quiten el sayo. El ambiente se mantendrá fresco en los próximos días, aunque mañana suben las temperaturas y cesará el viento de componente nordeste. Y en nuestra mesa de actualidad hoy contamos con el gerente del sistema Atapuerca, Alejandro Sarmiento. Buenas noches. Muy buenas noches. Y a su lado se encuentra el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Burgos, Sergio Pérez. Bienvenido. Buenas noches. ¿Sois de los que os habéis quitado a Alejandro el sayo o no? Pues sí, pero vamos, he tenido que rectificar rápidamente porque de nuevo parece que, en fin, que aquí siempre es invierno. Sí, Sergio, la calefacción ha habido que volver a darla, ¿eh? Efectivamente, hoy por lo menos había que volver a darla. Había quitado el nórdico y hay que volverlo a poner también para dormir bien. Muy bien, bueno, pues hoy la actualidad nos deja muchos asuntos. Venimos ahora mismo en 3 minutos. Continuamos en Noticias 8, edición 8, con Alejandro Sarmiento y con Sergio Pérez. Sergio, un tema tuyo por tu trabajo. En un mes se celebrará, menos de un mes, a finales de este mes, se celebra la BAU, la prueba de acceso a la universidad en Castilla y León, y para garantizar la seguridad se amplía, lo comentamos la semana pasada, el número de sedes. Este año serán 53, 8 más que el año pasado. ¿Es consciente de los términos en los que se va a celebrar finalmente? ¿Qué te parece? Sí, bueno, yo creo que es óptimo, ¿no? Porque al final estamos hablando que en torno a 300 estudiantes, en el caso de Burgos, acuden a realizar la EBAU, venían a la Universidad de Burgos y ahora mismo pues hemos habilitado 4 facultades, cosa que antes solo eran 2 o 3 dependiendo del número de estudiantes, además de las sedes de Medina, de Miranda y de Aranda, que este año se amplían para poder acoger a todos los estudiantes allí y para poder cubrir con todas las medidas de seguridad. Me consta que van a llegar en horas escalonadas, que van a tener un sitio asignado a los estudiantes y que no se van a tener que mover de ese sitio más allá de ir al servicio para evitar el contacto con otros compañeros y con otras zonas de la universidad. Se va a limpiar después de cada prueba cada una de las aulas que se utilicen, o sea que se han puesto muchas medidas para garantizar la seguridad de los estudiantes. ¿Crees que estos 3 meses de clase no presencial va a penalizar el resultado de la misma? Hombre, yo creo que a los estudiantes les va a pasar factura, porque no es lo mismo estudiar solo que estudiar con la tutorización de tu profesor o tu profesora día a día, 5 o 6 horas de clase diarias. Pero yo creo que el nuevo modelo que han hecho excepcional para estas circunstancias, este modelo en donde los estudiantes van a poder construir su propia prueba
porque como no sabemos exactamente qué han dado en bachillerato los estudiantes, hasta dónde han llegado en cada uno de los institutos, por lo menos para asegurarse de que puedan optar a los 10 puntos en cada uno de los exámenes. Yo creo que eso les va a beneficiar. Bien, Alejandro, ya hablamos otro día de la reapertura del Museo de la Evolución Humana. También están abriendo la mayoría de los museos nacionales, eso sí, respetando el aforo. Creo que es un buen momento para admirar obras con más tranquilidad, si cabe, que nunca, ¿verdad? Pues, sí, para admirar lo mucho que los museos en general tienen para ofrecer al ciudadano y también para que los ciudadanos, pues yo creo que hagan una reflexión. Por muy difíciles que sean las circunstancias, hay algo que ningún COVID les va a quitar, que es el patrimonio de lo común. Y el patrimonio de lo común tiene una plasmación fantástica en los museos. Nosotros como ciudadanos, como españoles, tenemos todos un maravilloso patrimonio que nadie nos lo va a arrebatar, que son nuestros museos. Y todo eso es nuestro, y como es nuestro, pues de vez en cuando apetece mucho verlo. Sí, sí, desde luego, y encima con lo que te decía yo, ¿no? Sin darte codazos con nadie. Bueno, eso es lo que tiene. Eso es una desgracia, porque además el problema es que los hábitos culturales en una sociedad que desgraciadamente no ha cuidado ni a sus creadores, ni a sus artistas, ni el patrimonio de lo común, ni las instituciones que hacen sociedad, ni la educación, ni la sanidad, ni los bienes públicos, pues claro, cuando ahora tenemos que desescalar y ahora tenemos que recuperar con todas las medidas de seguridad necesarias que nuestro público, que nuestra gente vuelva a lo que es suyo, va a ser muy difícil. Bueno, pues estamos empezando a experimentar, ¿no?, cómo va a ser esto con la fase 2 nosotros, y vamos a ver si pasamos a la fase 3, porque Castilla y León va a pedir al Ministerio de Sanidad poder pasar a fase 3 ya este mismo lunes. No habría, por tanto, que esperar a las 2 semanas de rigor. Según la consejera de Sanidad, este cambio de opinión se debe a los buenos datos epidemiológicos de la comunidad. Eso es una de las cosas que se está estudiando, es decir, hay una zona norte muy libre de COVID, entonces, bueno, pues la apertura a Cantabria o la apertura es algo que se está valorando, pero ahora mismo no lo puedo asegurar. El paso entre provincias va a depender de lo que nos diga nuestro comité de expertos. Ustedes saben que tenemos en nuestra comunidad situaciones epidemiológicas muy distintas. Ha habido provincias que no llevan 15 días, llevan 30 días sin casos y están perfectamente blindados y están bien. Ha habido otras provincias, y muchas de ellas por su cercanía con Madrid, pues que todavía siguen teniendo casos. Pues a final de esta misma semana sabremos si vamos a dar ese paso. Sergio, por lo menos ya la consejera nos dice que podemos ir a Santander, a la playa. Sí, eso es. De entrada. Bueno, caso, confirmado no, que es una idea. Se supone que la fase 3 ya son las comunidades autónomas las que van a gestionar el paso entre comunidades. Sí. Bueno, a mí me afecta personalmente porque toda mi familia vive en Vizcaya, entonces poder volver a verles después de 4 meses, esperemos que sea así. Alejandro. Pues la verdad es que creo que tenemos que confiar todos en las autoridades. Al final, frente a la desmesura de la crítica y frente a actitudes que lo único que llevan es a no solucionar nada, sino a hacer que la catástrofe sea un poco mayor, pues yo lo digo públicamente. Creo que es el momento de, por muchos errores que se puedan haber cometido, confiar en las autoridades, que por erradas que estén siempre va a ser mejor que el criterio de cualquier bar o de cualquier tertulia, y confiar en lo que nos dicen. Hombre, quizás se ha acusado, ¿no?, al Ejecutivo, concretamente al Consejo de Sanidad, de ir con demasiada cautela, ¿no? Y ahora quizás están intentando recuperar, ¿no?, ese tiempo. Bueno, no tiene por qué. Yo creo que han actuado bien, con la cautela necesaria, teniendo en cuenta las circunstancias. Sí, y la estructura social de la comunidad. Al final es una comunidad que está envejecida y en donde es el sector poblacional, ¿no?, los mayores de 65 años o de 70 años, los que más lo padecen y los que más duro lo padecen. Por lo tanto, realmente ser precavidos para que no volvamos a tener un rebrote y eso no suponga que nuestros conciudadanos acaben en las UCIs, pues yo creo que es algo positivo y a valorar por parte del Ejecutivo. Bien, pues en el Consejo de Ministros de hoy se ha preparado el Real Decreto Ley que va a regular la llamada nueva normalidad cuando salgamos del estado de alarma. El Gobierno necesita de su aprobación en el Congreso y está buscando los apoyos.
Es la primera vez que se han reunido todos en Moncloa desde hace casi 3 meses, y lo han hecho para abordar a qué debemos atenernos hasta que haya una vacuna o un tratamiento para el coronavirus. El presidente y los ministros se han sentado con mascarilla, un elemento de protección que seguirá siendo obligatorio a partir del día 21, cuando termina el estado de alarma. Tendrán que llevarla a los mayores de 6 años en la vía pública y en espacios cerrados siempre que no sea posible mantener la distancia de seguridad. Una distancia de 1,5 metros. Serán preceptivas además en todos los medios de transporte de viajeros, incluidos los urbanos, y en los vehículos de hasta 9 plazas cuando sus ocupantes no convivan en el mismo domicilio. El decreto también refleja qué tienen que hacer las instituciones públicas para evitar y detener posibles rebrotes. Las comunidades autónomas deberán elaborar planes de contingencia para preparar suficientes camas de UCI y enfermos agudos en un plazo máximo de 5 días si resurge la enfermedad. Se establece también que los centros residenciales de personas mayores deben de estar coordinadas con los centros de los recursos sanitarios de su comunidad autónoma. Además, las autoridades sanitarias tendrán que facilitar de manera inmediata todos los datos de los casos de COVID-19 y realizar un test diagnóstico a todos los sospechosos. Pues a fecha de ahora, PNV y Ciudadanos apoyarán el decreto que establece la distancia de seguridad en al menos 1,5 metros, medio metro menos que antes, que ahora mismo, y las mascarillas seguirán siendo obligatorias una vez finalizado el estado de alarma. Entre otras cosas que iremos conociendo, por ejemplo, esta mañana la consejera de Sanidad también decía que ya estamos en condición de dar esas camas UCI que exige este Real Decreto en un tiempo récord. Alejandro. Fantástico, una noticia muy buena, pero yo creo que yo me siento mucho más tranquilo cuando las tragedias se resuelven no desde el ánimo de dar buenas noticias, sino desde el ánimo de prevenir las malas. Y eso creo que es muy importante porque al final la cautela, la prudencia, los datos contrastados, el hecho de que no exista, como decía antes muy bien Sergio, ninguna dicotomía entre la vida o otras circunstancias como pueden ser la economía. Yo creo que todo eso es lo que debe presidir unas circunstancias que están siendo absolutamente excepcionales, absolutamente complejas y donde los ciudadanos tenemos que intentar poner todo de nuestra parte y colaborar. Yo creo que esa es la parte más importante, que nosotros como ciudadanos sepamos que tenemos que cumplir con estas medidas, que aunque no haya una supervisión, aunque la policía local no pase por las terrazas, tenemos que ser conscientes de que tenemos que mantener esa distancia, intentar tocar las cosas lo menos posible, seguir llevando nuestra mascarilla y lo dicho, ser responsables para todos, porque no solo es que tú no te contagies, es que no se contagien las demás personas, porque nunca sabes a quién puedes contagiar tú o quién va a tocar lo mismo que has tocado tú. Entonces, yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión, en la responsabilidad individual, y esperemos ver un poquillo más de lo que hemos estado viendo estas últimas semanas. Pero vamos, Sergio, si te parece, al trasfondo político también de esto. Esto es un Real Decreto, como las prórrogas del estado de alarma, ¿no? El gobierno tiene que buscar sus apoyos. En algunos encuentra con Esquerra, en otros no. Ciudadanos parece que ya ha hecho un acuerdo de facto para todo este tipo de decisiones. ¿Qué imagen se está dando? Bueno, yo creo que se está dando una imagen de diálogo, que es la que tiene que haber, sí, ¿no? Cada uno sacando lo suyo. Claro, por supuesto. Y Castilla y León ahí no rasca nada, por cierto. Esto es la política, al final, ¿no? Cada uno mira por sus intereses y por su supervivencia. Y en este caso, pues Ciudadanos, yo creo que ahora está haciendo el papel político que tendría que haber asumido desde hace varios años, es el del centro político, el de partido bisagra, que a veces apoya al gobierno, a veces apoya a la oposición, pero ha tardado demasiado en darse cuenta, porque ahora tiene muy pocos diputados y hace unos meses, o hace un año, tenía 80 diputados y podía haber garantizado una estabilidad gubernamental enorme, que fijaos la crisis que nos ha venido, y con esos casi 200 diputados que sumaban, podían haber garantizado ningún tipo de problema en la gestión del COVID, más allá de los que obviamente han ido surgiendo porque nadie estaba preparado para ello. Sí, bueno, yo puedo ser ingenuo, yo sé que la política es el arte de lo posible, o al menos eso se dice, pero a mí me cuesta mucho ver que en esto pueda haber algo que no sea la unidad detrás del que tiene la responsabilidad de gobernar. En momentos como este, yo creo que lo que sobra es la crítica exacerbada, esa estrategia
de la crispación y esa estrategia de magnificar los errores, porque están en juego vidas humanas. Cuando el barco se hunde, yo creo que no es el mejor momento para empezar a discutir los galones del que manda. Es el momento de intentar remar y de hacer todo lo posible para sacar esto adelante. Ya llegará después el momento, que serán las próximas elecciones, para que los ciudadanos saquen conclusiones. Aquí me parece que todo lo que no sea unidad y concentración con el que le ha tocado gobernar, yo lo veo muy complicado. Sí, pero tú, ¿de verdad crees que PNV o Esquerra Republicana actúan de esa manera? No, si a mí el problema no es que yo las crea... elecciones quedan 3 años, Alejandro. El problema no es que PNV o otros partidos que tienen una representación muy minoritaria actúen como actúan, sino que a todos aquellos partidos que tienen una representación muy mayoritaria y una responsabilidad de gobierno, en vez de ponerse al lado del gobierno exclusivamente para salir de una situación muy concreta que es el COVID, se aproveche para hacer política, y política en el sentido más lamentable, ¿no? Pero Sergio, ¿tú no crees que en un Congreso de los Diputados, que se está para hablar de todo tipo de gestiones, de control al gobierno, se tiene que dejar de controlar al gobierno por estar en pandemia? No, son dos cosas distintas, ¿no? Yo creo que al gobierno se le puede controlar y, de hecho, por ejemplo, con las prórrogas del estado de alarma, los grupos parlamentarios podían incluir medidas dentro de la prórroga del estado de alarma. El único grupo parlamentario que quiso incluir medidas fue el de Ciudadanos en todo este periodo. El resto, cuando dejó de apoyarlo con una justificación más o menos política, y los que lo apoyaban también sin un criterio detrás más allá del apoyar a la gestión del gobierno, porque es el que está remando y tenemos que remar todos en la misma dirección. Solo en España y en Italia hemos visto una oposición tan dura en donde todo lo que decía el gobierno era como un frontón. Eso es muy parecido, Sergio, de carácter. Y por continuar el argumento, es que el mío significa que hay que apoyar a los gobiernos, tanto el central como a los de las comunidades autónomas, con independencia de los signos políticos que tengan. Es decir, el que tiene ahora mismo la responsabilidad y todas las dificultades propias de esta situación, hombre, no hay que ahogarle, hay que apoyarle. Y da igual qué siglas tenga, o ya sea aquí en Castilla y León o ya sea en Madrid. Lo importante es apoyar al gobierno, y son responsables aquellas fuerzas que se conducen así y no de manera gamberra. Pues para apoyar hay que respetar los fondos prometidos a las comunidades autónomas. Por ejemplo. Que no se está respetando. Bueno, pero es que yo creo que esa es una medida de política, por así decirlo. No sé si en esos fondos también estamos hablando de situaciones de carácter sanitario, que es a lo que yo me estoy refiriendo. Desde luego que en nuestro país los criterios que tienen que presidir cualquier reparto tienen que ser la solidaridad interterritorial. Si eso no se cumple, pues habrá que denunciarlo. Bueno, pues vean ustedes ahora cómo respondía la consejera de Familia de la Junta de Castilla y León a las palabras de Pablo Iglesias tachando de crimen la gestión de Castilla y León en las residencias de mayores. La consejera eludió pronunciarse sobre la posibilidad de estudiar acciones legales contra el vicepresidente, lo que sí baraja la Comunidad de Madrid. Inaceptables, unas declaraciones que lo que buscan es la confrontación y el enfrentamiento. Declaraciones que entendemos desde Castilla y León que lo que intentan es tapar su propia responsabilidad y la incapacidad para gestionar los servicios sociales. No sé qué decía de la mesa que es momento de hacer críticas, pero la tenemos del lado contrario, el vicepresidente criticando y cuestionando nuestra forma de trabajar en las residencias de ancianos. Y es el vicepresidente del gobierno, Alejandro. Bueno, el vicepresidente pues hace unas declaraciones que, como yo he dicho anteriormente, pues no son más que una gamberrada, y el problema que tienen las gamberradas es que no tienen ninguna capacidad de solucionar nada. Ahora bien, dicho esto y calificado como gamberrada, yo creo que también tenemos que pensar qué tipo de sociedad tenemos, donde no cambian nuestros hábitos, y como era aquel cuento de Jack London, dejaba cada generación al abuelo detrás cuando llegaba el invierno. Yo creo que eso nos tiene que dar una reflexión, no me acordaba del título, es la ley de la vida, y es algo verdaderamente durísimo, y ojalá a través de nuestra apuesta por lo común nuestros mayores no queden nunca atrás.
Efectivamente, y el problema del vicepresidente del Gobierno es que ya lleva demostrando unas cuantas semanas que parece que le va la lengua más rápida que el cerebro, y entonces pues luego saldrá dentro de 2 días pidiendo perdón por lo que ha dicho, porque no lo había pensado bien, fue el pronto del momento, tal, y no puede ser. Es el segundo nivel del Poder Ejecutivo, o el cuarto porque tiene 2 vicepresidencias delante, pero bueno, a lo mejor eso es lo que le hace hablar así, y tiene que actuar como tal. No puede atacar a las comunidades autónomas, hay foros para hablar con las comunidades autónomas y decirles no estáis haciendo una buena gestión o creemos que tenéis que mejorar la gestión, pero efectivamente los servicios sociales son cosa de las comunidades autónomas y tienen que gestionarlo ellos como mejor saben, pueden y creen, y tiene que ser así. Sí que es verdad que en Castilla y León hay una población envejecida por encima, ¿no?, del 30% por encima de otras comunidades. Quizás también por eso se ha notado el número de fallecidos, aunque no somos las que más tiene. No lo sé, no sé a sí, nivel Castilla-La Mancha tiene más casos, por cuantitativo. ejemplo. Sí. Bueno, pues el coronavirus estuvo a punto de terminar con su vida. Me refiero a Luis Manuel, que es un venezolano afincado en Burgos, que gracias a una técnica médica que solamente se aplicaba en el hospital de Valladolid, ha podido vencer a la COVID-19. Ahora, poco a poco, está recuperando su rutina diaria y, como él mismo dice, siempre acompañado de esa positividad que nunca abandonó. Nunca imaginó que la amigdalitis que le diagnosticaron en un primer momento fuera en realidad coronavirus, y mucho menos que estuviera a punto de perder la vida. Luis Manuel tiene 54 años y después de acudir en varias ocasiones al médico y realizarse una analítica en un centro privado, fue ingresado 7 días después en el Hospital Universitario de Burgos, donde dio positivo en coronavirus. Sentía que tenía cada vez más dificultad para respirar, pero estaba asistido con un respirador artificial. Aunque en ningún momento perdió la consciencia, su salud iba empeorando y fue trasladado a la UCI. Al no mejorar, le intubaron. Sin embargo, para poder salvarle la vida, los médicos del UBU decidieron trasladarle al Hospital Río Ortega de Valladolid. Me pregunta dónde estoy, y yo le digo, ¿dónde voy a estar? Estoy en Burgos. Y me dice, no, usted está en Valladolid. Entonces, ahí es donde empiezo a entender que, digamos, la situación había sido un poco compleja, había sido grave, y me empiezan a hablar de un equipo especial que ellos tuvieron que utilizar, que solamente en Castilla y León lo hay en ese hospital. Es un servicio especial de una especie de oxigenación extracorpórea, un equipo que llaman ECMO. Los últimos 9 días que estuvo en el UBU compartió habitación con Eliseo, un vecino de Quintanar de la Sierra de 85 años. Este sábado pudo visitar a su compañero de batalla. Le llevé 12 kilos de langostinos cocidos, digamos, a don Eliseo y a todos los compañeros de su residencia. Dice que su actitud positiva le acompañó en todo momento y que siempre recordará el cariño con el que le trató el personal sanitario. Pide que no olvidemos que el virus sigue ahí y que debemos cumplir con todas las medidas de seguridad necesarias para evitar nuevos contagios. Pues tenemos más testimonios de victoria. 60 días estuvo en la UCI Nicolás. Él además es médico intensivista y fue consciente en todo momento de su estado, de lo que le esperaba si finalmente, como resultó ser, le tuvieran que intubar. Hoy ya en casa comparte con nosotros un sobrecogedor relato que es toda una historia de vida. Nicolás es médico de la unidad de cuidados intensivos del Clínico de Valladolid. Venían enfermos de 2 en 2, de 3 en 3, las UCI llenas, y fue cuando caí enfermo. Ha vivido la pandemia curando, pero también siendo curado. Hace 75 días se enfermó, ha estado 70 ingresado, más de 2 meses en la UCI. Pero al final ya le tuve que pedir a mi doctor y amigo íntimo Paco que me intubara porque ya no podía más. Nos dimos un abrazo, casi una despedida, porque yo sabía que podía morirme. Cuando despertó 30 días después, tuvo que asumir su papel de paciente. Despierto sin poderte mover durante semanas, que te tienen que ayudar para prácticamente todo, para las necesidades mínimas, para moverte, para cambiarte. Yo no dormía prácticamente por la noche. Dejó la UCI abrigado por estos aplausos de sus compañeros y llegaron las secuelas, las físicas, de las que va mejorando, como la dificultad para caminar, pero también las psicológicas. Tenía pánico de que me pasara cualquier cosa, todavía lo sigo teniendo, todavía tengo miedo a que me pase algo y pueda morirme en cualquier momento. Continúa su guerra esta vez contra esos miedos, acordándose cada día de sus compañeros que todavía continúan en la batalla. Pánico y miedo, Sergio, a un sabedor, ¿no?, de lo que es la UCI en su día a día como profesional que es también de este sector, de este servicio.
Sí, es que... La cara amable, ¿no? Ahora. Eso es, pero haber estado 75 días en la UCI tiene que pasar factura psicológica, porque los que hemos tenido la mala suerte de tener que estar en el hospital, estar 5 días, una semana ya, luego parece que volver a la vida normal es imposible. Pues después de 75 días sin apenas moverse y sabiendo, además de primera mano, que tu vida está en juego y que puedes no volver a ver a tus compañeros, pues tiene que ser horrible. Es bueno ver este tipo de noticias para por lo menos poner una sonrisa en la cara de todos los que nos estén viendo. Y afortunadamente no son los únicos casos, hay bastantes, Alejandro. Sí, claro que sí. Y una reflexión para no caer también cuando estamos hablando de la pandemia, de no caer en lo fútil y no caer en la banalidad, porque parece, como hablamos de tantas cifras desgraciadas, que son cifras que no importan a nadie. Cada cifra es una historia con una persona detrás, una historia de coraje, de superación y muchas veces de una historia que no volverá. Entonces, por eso yo insisto tanto en el ejemplo que tenemos que tomar todos para salir todos juntos de esta situación. Y hablando de cifras, me acabas de recordar algo, Alejandro, porque en las últimas 24 horas, Sergio, la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha comunicado 4 fallecimientos en nuestra comunidad. Y en las últimas 24 horas, los números del Gobierno comunican 0. Sí. Seguimos igual. Y no es la primera vez que pasa, efectivamente, y no solo en esta comunidad, en muchas todas, otras. Sí, Entonces, todas, sí. Es algo que habría que plantearse. Yo no sé cuál es el problema que tienen a la hora de hacer las sumas. Esperemos que los altos directivos del Gobierno sepan sumar. Son solo 17 comunidades autónomas, por lo tanto, no tendría que ser complicado hacer la suma. Pero habría que preguntar al doctor Fernando Simón, cuando sale todos los días, efectivamente, ¿por qué los números no cuadran entre los datos que ofrecen las comunidades autónomas y los datos que ofrece el Ministerio de Sanidad? Porque es preocupante. Desde luego que sí. Fernando Simón, a la que tú le haces alusión, que de momento está librando estar imputado en cualquier causa relacionada con el 8M. De momento está teniendo suerte, ¿eh? Bueno, yo con esto de las cifras, por hacer la broma, más que las sumas, porque estas sumas no tienen ningún arreglo, yo preguntaría cómo es posible que ahora sea obligatorio llevar las mascarillas y no lo fueran al principio. Y claro, muy probablemente no fuera obligatorio por algo muy simple, que es que no lo había. Entonces, esas restas, no las sumas de lo que ya no tiene remedio, sino las cifras de lo que podía haber remediado muchas cosas, es de lo que a lo mejor hay que pedir responsabilidades cuando todo esto pase. Pues este nuevo Real Decreto, que entrará en vigor cuando ya se haya pasado de fase 3 y se haya levantado el estado de alarma, realmente, ya lo sabéis, ¿no?, que obliga a tener mascarilla, si no multan 100 euros. ¿Y cómo se reconoce al que lleva con la misma mascarilla 3 meses y no se la ha cambiado? Pues cambia de color, cambia de color con la mugre. Porque tan malos uno como el otro, ¿no? Y lo segundo no se puede controlar. Sí, pero bueno, de nuevo tenemos que confiar en que la gente cubra por su propia salud, porque si no... Bien, seguiremos confiando. Esta mañana se ha celebrado la primera boda civil desde marzo. Una pareja de burgaleses ha decidido casarse hoy en el Ayuntamiento de Burgos tras tener que cancelarla el pasado 29 de mayo. Los burgaleses Patricia Pascual y José Luis del Olaya se han dado el sí quiero minutos después de la 1 del mediodía en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Burgos. Se ha tratado de una boda muy singular y especial, ya que ha sido la primera en celebrarse en este estado de alarma. Una ceremonia civil a la que han asistido 7 invitados, todos con mascarilla. El concejal encargado de realizar la ceremonia, de oficiar esta boda, ha sido Levi Moreno, que ha leído un emotivo poema antes de que los dos contrayentes se diesen el sí quiero. Y una muy buena noticia, parece que ya los burgaleses se van a animar a estas bodas que no ha permitido el estado de alarma, el coronavirus, y en los próximos 15 días hay un total de 25 enlaces civiles programados en la ciudad de Burgos. A ver, charlando entre vosotros. Frente a otra, nos hubiera gustado normal, pero no se podía. Nerviosos, como en todas las bodas. Nada, bien. El ayuntamiento y el juzgado se han portado muy bien, la verdad. Nos han facilitado mucho todo. Hay gente que las ha pospuesto hasta el año que viene, pero ahora sí que tenemos en los próximos 15 días, por lo que me acaban de comentar en Secretaría General, hay 25 bodas a celebrar en Burgos, de toda esta gente que en los últimos 3 meses no se ha podido casar, entonces pues nada, las haremos aquí gustosos.
Primera boda post-COVID, si es que podemos utilizar ese término, que yo creo que todavía no, pero bueno, post-COVID queda muy bien decirlo, que les dé suerte no haberse casado los primeros en Burgos, en estas circunstancias, por lo menos, ¿no? Sí, la verdad es que para las fotos, al menos en mi caso, hubiera ganado mucho de darse estas circunstancias, ¿no? Hubiera sido un recuerdo fantástico. Bueno, es que aquí tenemos los dos extremos, gente que lo ha cancelado absolutamente todo, a gente que ha intentado hacer su vida tal como lo tenía planificado antes, cosa difícil, ¿no?, con tanto cambio. Sí, no, desde luego lo de las celebraciones multitudinarias estaba muy complicado, pero esto por lo menos... Bien, pues vamos con una última cuestión. Hay familias que hasta la pandemia tenían matriculados a sus hijos en escuelas infantiles públicas que ahora mismo no están abiertas, no están funcionando. Sí lo están, sin embargo, algunas escuelas infantiles privadas. Esto está provocando algo paradójico, que padres que disponían de una plaza pública tengan ahora, porque lo necesitan, que pagar por este servicio. Valeria y Tristán vuelven a la guardería. Olga, la directora de esta escuela infantil privada, es de las pocas que sí ha decidido reabrir sus puertas. Nosotros hemos abierto porque al final nuestras familias nos lo han pedido y al final aquí hay que estar en las buenas y en las malas. Este esfuerzo solo lo están haciendo el 10% de las privadas por la propia petición de los padres. Nos lo han pedido y al final aquí hay que estar en las buenas y en las malas. Y si nosotros no damos ahora este servicio... Es el caso de Víctor. Hasta ahora trabajaba por la tarde mientras su mujer teletrabajaba por la mañana, pero con la desescalada en su trabajo tiene que volver a su horario habitual. Conciliar no es estar trabajando en casa mientras tu hijo ve la tele durante 6 horas. Por eso estuvieron en contacto continuo con la guardería. Era necesario ya para nosotros poder tener una vida laboral normal, que al fin y al cabo es de lo que tú comes y de lo que mantienes a tu hijo también. La misma situación vivía Itziar. Para ella cada vez era más complicado atender el trabajo y el cuidado de su hijo. Por ejemplo, nos turnábamos para trabajar, pero el niño necesita muchas atenciones. Otras familias están en una posición más delicada. La gente se va incorporando al trabajo, pero 9 de cada 10 escuelas infantiles han retrasado su apertura hasta septiembre. Pues es realmente, Sergio, un auténtico problema. Ya no puedes teletrabajar, tienes que volver a la empresa, evidentemente, como tiene que ser, pero tus niños no pueden ir a su escuela pública. Entonces, doble gasto, ¿no? Efectivamente, doble gasto. Tú ya has pagado la pública y ahora tienes que hacer frente a unos pagos de la privada. Y esto yo creo que el gobierno local y el autonómico tienen que tomar medidas en el asunto para, por lo menos aquellos que puedan demostrar efectivamente la necesidad manifiesta y que tienen que acudir a su puesto de trabajo, que no se pueden turnar o alguna cuestión así, hay que cubrir ese gasto, o por lo menos una parte del gasto que les va a suponer, o devolverles la parte proporcional de los meses que no han podido disfrutar del servicio. Sí, porque según Alejandro veíamos en la información que les hemos ofrecido, hay muchas de esas escuelas privadas que han abierto a petición propia de los padres, que imagino que incluso para ellos no sea ni rentable estar abiertas en esas circunstancias. Bueno, ya lo contabais muy bien en la información, que era el 10% del total y muchas de ellas a petición. Pero yo creo que todo esto no es sino síntoma de una enfermedad más grave, que es la absoluta falta de medidas que posibiliten la conciliación de la vida personal y familiar de los españoles. No por capricho, pues España tiene el crecimiento que tiene, con unos índices de natalidad ya antes del COVID, que estamos de los más bajos de Europa y de los más bajos del mundo. Y claro, pues ya mucho antes del COVID, pues verdaderamente tener niños es una aventura muy compleja y que, en fin, como dice mi mujer, al final es una aventura de logística, claro que sí. Bien, pues yo ahora voy a tener, y muchos espectadores, los más fieles, van a tener un déjà vu, porque vamos a hablar de algo que ya hablamos en abril, mismo robo, en el mismo sitio, misma protagonista. Me refiero al Bar Napoli, ubicado entre las calles Progreso y San Pablo, que ha sufrido su segundo robo en menos de 2 meses. El último se produjo el pasado sábado de madrugada, a pesar de que este establecimiento aún no había reabierto al público y las posibilidades de botín eran muy escasas. El Bar Napoli tenía previsto haber reabierto hoy sus puertas tras el parón del COVID-19, pero los clientes tendrán aún que esperar. El motivo es que el pasado fin de semana sufría un nuevo robo, el segundo en los últimos 2 meses.
A finales del mes de abril, los ladrones accedían al interior del local y provocaban numerosos destrozos para llevarse un exiguo botín, tan solo unas monedas y unos paquetes de tabaco. En la madrugada del pasado sábado accedían de nuevo al local, en esta ocasión a través de una ventana superior del inmueble. Tras acceder al interior, como se puede comprobar en el vídeo que grabaron las cámaras de seguridad, el ladrón se acerca a las máquinas tragaperras y se lleva tan solo unas piezas aparentemente sin valor. Parece mentira que teniendo las máquinas como las tenemos abiertas y que se ve que no hay nada, sigan intentando lo mismo. No sé, yo creo que esto un poco es cuestión de también rentabilidad y riesgo. Quiero decir que el ladrón riesgo no tiene ninguno y llevarse se puede llevar algo. Y si le pillan no le van a hacer nada, entonces aquí hay que cambiar un poco la forma. Pues animar a la propietaria que dirá, Dios mío, ¿qué he hecho yo para merecer esto, ¿no? Por duplicado y en tan pocas veces, y en una época en la que un negocio cerrado evidentemente no suele tener nada para llevarse. Pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad con Sergio Pérez y con Alejandro Sarmiento. Ha sido un placer recibiros. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Yo sigo con más actualidad. El Ayuntamiento quiere que Hipercor adquiera el compromiso de entregar de manera gratuita la carretera de acceso al centro comercial Parque Burgos. El consistorio quiere regularizar el estudio del vial de acceso, pues en un futuro se ejecuta el proyecto que en su día propuso el Corte Inglés. Una actuación que de momento la empresa no tiene intención de ejecutar. Los accesos ahora mismo a Hipercor y a esa zona comercial están cerca de estar saturados. Si además aumentáramos los metros cuadrados comercializables de manera significativa, esos accesos se saturarían definitivamente, por lo cual ella se dice expresamente en el estudio de detalle que ahora mismo la empresa no tiene intención de hacer ese tipo de actuación, pero si la hiciera, tendría que presentar un estudio de tráfico. La catedral y el turismo de calidad serán en la sede y el tema que abrirán Conversaciones en Evolución, una iniciativa de la Sociedad de Promoción que busca reactivar los sectores más castigados en esta crisis de la COVID-19, como son turismo, hostelería y comercio. En total se van a realizar 6 eventos con periodicidad mensual y 6.000 euros de presupuesto cada uno. Van a participar expertos de áreas como el turismo de congresos, el deportivo o el futuro del comercio. Un foco de atención en la ciudad a nivel nacional, con la representación de importantes figuras de distintos sectores relevantes de todo el territorio, pues con el objetivo de generar espacios para la reflexión, el conocimiento, la experiencia y el diálogo entre estos expertos, la participación y el aprendizaje a través de las nuevas estrategias de futuro en diferentes sectores estratégicos, como los que he comentado, el generar valor y también abordar ámbitos tan intrínsecos como puede ser la hostelería, el turismo MAIS, el turismo de congresos. El Partido Popular denuncia la falta de previsión en la Sociedad de Promoción. Señalan que la campaña de 12.200 aprobada tan solo es realidad una operación maquillaje. Consideran que carece de ambición y de ideas innovadoras para conseguir fomentar el turismo y así reactivar la economía de la ciudad. Los populares también denuncian que se presentará en la Sociedad de Promoción un concurso de escaparates por valor de 1.900 euros. Creen que esta iniciativa la debe llevar a cabo el Instituto Municipal de Cultura. No se ha tenido en cuenta, de cara a ese presupuesto que se aprobó el viernes por parte de PSOE, Ciudadanos y Podemos, pues una serie de cantidades que ayudasen precisamente a promover nuestra ciudad, a contrarrestar esa situación a la que hemos llegado por motivo del coronavirus. Momento de hacer pausa, venimos ahora mismo con todo. Hasta ahora. Último tramo en Noticias 8 edición noche, hora de conectar con nuestra redacción. Hoy nos espera allí Leticia Gutiérrez. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas noches. Vamos ya, si te parece, con los datos sanitarios actualizados, por favor. Efectivamente, la Junta de Castilla y León contabiliza 2.944 casos confirmados por coronavirus desde que empezará la pandemia. En las últimas 24 horas no se ha diagnosticado ningún nuevo caso, aunque eso sí, la Consejería ha notificado 2 positivos anteriores. Hay 8 personas que se encuentran recuperándose en planta y 3 críticos en la unidad de cuidados intensivos. Y en las últimas 24 horas
ha habido que lamentar un fallecido en Miranda de Ebro. Ajá. Y Leticia, ¿quién no recuerda ese fatídico accidente de avión? El Ya-42 hace ya 17 años, 62 militares fallecieron, 20 de ellos estaban destinados aquí en Burgos, pero por fin van a descansar en paz. Efectivamente, Rafa, 17 años han pasado y ya el Gobierno ha podido dar sepultura a los últimos restos localizados en Turquía en el año 2018. Descansan ya en una cripta de la Catedral Castrense. Se pone así el punto y final a un triste episodio, probablemente el más duro, del ejército español. Esta es la última morada de los restos de las víctimas del Ya-42 que se encontraron hace 2 años en Turquía. Los 23 tarros con muestras biológicas del accidente aéreo en el que murieron 62 militares, 20 de ellos destinados en Burgos. Desde su hallazgo permanecían en el Instituto Anatómico Forense de Estambul. Una discreta lápida en la Catedral de las Fuerzas Armadas de España en Madrid les recuerda ahora, como anunció la ministra de Defensa en el Congreso. Se les ha dado descanso en una cripta que hay, una pequeña cripta en la Catedral Castrense, porque las familias así lo pidieron, y mi homenaje, mi reconocimiento y mi cariño a todos ellos. Los restos llegaron a España en diciembre y se pusieron a disposición de la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón. Se ofreció a los familiares que los recogieran, pero no todos decidieron hacerlo. Cada uno con sus seres queridos y con sus cosas, pues ha decidido tomar un camino. Mi camino ha sido ir a recuperarlo, traerlo a mi casa. Esta lápida da un final digno a los restos y cierra la peor tragedia del ejército español en tiempos de paz. Queda menos. Ahora no debemos parar. Estamos comprometidos contigo. Gracias por estar ahí. Gracias por elegirnos. Gracias, seguimos adelante. Si no podemos empezar la competición con público en las gradas, nos podemos ir hasta un 30% de bajada en el presupuesto respecto a la temporada anterior. Si además estamos reduciendo un 15% de jornadas, pues bueno, el daño obviamente puede ser irreparable y puede haber clubes que se queden por el camino. Vamos ya con los deportes, como han visto. Samuel Gil, buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Veo que tenemos lío en la Liga Asobal. Sí, hemos escuchado a Mario Arranz, uno de los vocales de la comisión delegada de la Liga Asobal, presidente del Atlético Recoletas Valladolid, el Recoletas Atlético Valladolid. Los clubes se han levantado contra esa nueva propuesta de la federación que dividiría la competición en 2 grupos, que privaría a nuestro Villa de Aranda de disputar 2 derbis ante León y Valladolid. Además, el propio Ademar y el Barcelona amenazan con dejar la Liga, con dejar la asociación, aunque seguirían disputando el campeonato. ¿Se imaginan una Liga Asobal sin los duelos autonómicos Ademar León, Villa de Aranda o Atlético Valladolid Balonmano Nava? Pues así será el curso 2021 si prospera el calendario que quiere aprobar la Federación en su asamblea del sábado, en contra de la opinión mayoritaria de los clubes. La opción que saldrá elegida será la de 2 grupos. Balonmano Nava y Villa de Aranda compartirían grupo con rivales como Barça o Logroño y no podrían enfrentarse en fase regular a sus vecinos de León o Valladolid, ubicados en el grupo B junto a Bidasoa e Irún. No tiene mucho sentido el disgregar una competición cuando hay otros países con más equipos participantes, como Alemania, que este año va a tener 20 clubes en la máxima categoría, que ni se plantean el realizar 2 grupos. La economía de los clubes también se vería gravemente perjudicada por esta división. Si ya nuestros presupuestos se van a ver deteriorados por el efecto de la pandemia, lo que no podemos permitir o asumir a mayores es que nos quiten 15 o 20% de las jornadas de la competición, porque eso nos hará aún más daño. La Asobal, que ha solicitado la mediación urgente del Consejo Superior de Deportes, no descarta acudir a la justicia ordinaria. Si vemos lesionados nuestros derechos, tendremos que acudir allí. No hay que dejar de pensar que los clubes somos los que estamos soportando la competición. Más leña al fuego en esta guerra abierta por el poder entre la Asobal y la Federación Española. El fútbol regresa este domingo a Miranda de Ebro y las ganas de volver al pasto crecen entre los jugadores del Mirandés según se acerca la fecha del encuentro ante el Numancia.
Cada vez resta menos tiempo para que el balón eche a rodar sobre la hierba de los campos españoles. Los jugadores del Mirandés están ya con unas ganas enormes de volver a competir en un terreno de juego. Estábamos en casa entrenando y tirándonos de los pelos muchos, ya pensando cuándo va a volver esto, cuándo va a volver, y la verdad que sí. Parece yo que personalmente no veo el fútbol y no me gusta mucho, sí que me estaba tirando los pelos porque tengo unas ganas de volver a competir y de jugar de locos. Las últimas semanas ya han sido más parecidas a lo que realizaba el equipo antes de parar. En el vestuario creen que hay que comenzar este nuevo tramo con una victoria. Estamos ya haciendo todo un poco a lo de antes del parón, un poco siguiendo la misma dinámica, sin preocuparnos, sin darle mucha importancia al tema físico y no al técnico táctico. Y la verdad que yo creo, la mejor forma de empezar es con victoria. Cada vez queda menos para ver rodar el balón en Andúba el domingo a las 5 de la tarde. Y en el Burgos las aguas no bajan demasiado tranquilas. A la marejada provocada por el descarte de Pechu para el banquillo del filial se ha unido en las últimas horas la dimisión de Nacho San Millán como vicepresidente de la entidad. El empresario alega motivos personales y profesionales para dejar un cargo que pasará a desempeñar Bruno Caselli, otro de los hijos del propietario Antonio Caselli. Además, el club podría haber cerrado un patrocinio de 600.000 euros anuales con una petrolera para lucir su nombre en una camiseta que ya no será de Nike, sino de Adidas, y que podría contar con otro patrocinio de otros 400.000 euros en la espalda. ¿Y los de casa no se ha pensado en retransmitir? Es que en ciclismo el Burgos BH comienza a dibujar en su mente el regreso a la carretera. Su primera concentración podría ser en Burgos. El equipo dirigido por Julio Andrés Izquierdo tiene previsto concentrarse aquí, aunque aún no sabe en qué circunstancias. La escuadra morada está a la espera del visto bueno del Hotel Ciudad de Burgos y maneja la primera quincena de julio como posible fecha para el reencuentro. Es todo, Rafa. Gracias, Samuel. Hasta mañana. Por cierto, no te quites el sayo, ¿eh? No, que está. Hasta mañana. Porque aunque haya llegado el 40 de mayo, pues lo que le he dicho a mi compañero, no se puede uno quitar el sayo. El ambiente se mantendrá fresco en los próximos días, aunque mañana subirán las temperaturas y cesará algo el viento de componente nordeste. En la imagen del satélite Meteosat de hoy vemos que seguía abundando la nubosidad en el tercio norte de la península, en la zona del Cantábrico, una típica situación de vientos de componente norte, y en el resto de la península cielos despejados con algunas nubes de desarrollo en el sureste, donde existía inestabilidad. Ya en la situación prevista para mañana a mediodía, el anticiclón sigue en el Atlántico, en su posición normal. Bajas presiones relativas sobre el sureste, pero mañana una jornada más tranquila, quizás con alguna llovizna en el Cantábrico, pero en el resto dominarán los cielos despejados o poco nubosos, con algunas nieblas matinales. Y además subirán las temperaturas. Concretando para nuestra provincia en este miércoles 10 de junio. A pesar de que ya ha llegado el 40 de mayo, que es hoy, vamos a seguir con ambiente fresco y vamos a seguir poniéndonos el sayo. En el norte mañana seguirán los cielos nubosos con alguna llovizna a primeras horas, viento flojo del nordeste, más flojo que hoy, temperaturas máximas de 15 grados en Espinosa, en el resto sobre 17, 18 hasta 21, eso sí, en Miranda de Ebro, con, como digo, algunas nubes. Por la Bureba y el este, ambiente fresco, habrá nubes y claros, algunas nubes medias por la tarde, máximas de 18 grados en Briviesca, Belorado, en Pradoluengo se quedarán en 16 y amanecer fresco, de 5 a 6 grados las mínimas. Ya por el centro y por el oeste hablaremos de cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes altas por la tarde, máximas de hasta 19 grados en Melgar, también en Villadiego, y como digo, con viento flojo del nordeste. Por el sur, cielos poco nubosos, nubes altas sin importancia, temperaturas que suben, aquí ya el viento estará en calma, en Lerma estarán sobre los 20 grados las máximas y el amanecer frío sobre 5 grados. También por el Valle del Duero, máximas de 23 grados en Aranda, al amanecer 6 grados. Y en la sierra sigue el frío al amanecer, pero luego ambiente soleado con temperaturas sobre 18 y 19 grados, tanto en Salas, aunque en Quintanar bajarán un poco más. En Burgos capital mañana tendremos
Cielos poco nubosos y una jornada algo más cálida que estos días. Las máximas rondarán los 16-17 grados, con viento flojo del nordeste. Pero el jueves llega otra borrasca y se vuelve a complicar la situación con lluvias y chubascos por la tarde. El viernes siguen bajando las temperaturas y el sábado tendremos nubes y claros con alguna llovizna. Y para terminar nuestro espacio de hoy, hablamos de flores silvestres, como estamos haciendo en esta primavera especial. Hoy una flor que, aunque se cultiva, también se puede encontrar de forma habitual por algunos caminos. La Papaver somniferum, también conocida como adormidera, y de la cual se saca el opio. Una foto que nos envía Carmen Jurado. Como homenaje al 40 aniversario de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente, los museos del Libro y del Cid, en colaboración con la Fundación Oxígeno, dedican un espacio a la escultura del naturalista burgalés creada por Juan Vila. Se puede visitar hasta el próximo 3 de julio. El dinero recaudado se va a destinar a la alimentación y al cuidado de los animales del proyecto Paleolítico Vivo en la localidad de Salguero de Juarros. Ahora, al reabrir los museos, hemos decidido, con la problemática de Paleolítico Vivo para tener que alimentar sus animales, que ahora es de conocimiento de todos los burgaleses, decidimos destinar la entrada de los museos íntegramente para la manutención y el cuidado de los animales. Y ya nos marchamos. Gracias como siempre por informarse con nosotros con la 8. Descansen y si quieren, nos vemos mañana. Adiós.